Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades programadas para el día de hoy. Bueno, seguramente ustedes dirán pues que el tema que hoy vamos a hablar no está en el texto. Por supuesto que no está. Ya hemos terminado con los temas del texto, o me equivoco. Pero si no es así, todo es conocimiento, todo aprendizaje es conocimiento. Además está relacionado con todos los temas que vamos a tratar de hoy en adelante, están relacionados con el curso o la asignatura de lenguaje. Y además los temas están de acuerdo a su nivel de ustedes. Hoy vamos a hablar de un texto argumentativo. Antes, quiero hacerle recordar que los textos son de diversas clases o tipos, ¿no? Hay textos argumentativos, hay textos expositivos, hay textos narrativos, ¿no? Y dentro de los narrativos están, pues, ¿no? Descriptivos, ¿no? Eh, por ejemplo, la novela, el cuento, todo eso son textos. Pero hoy vamos a hablar de un texto especial, en donde la persona o el autor de ese texto va a dar una opinión sobre un tema específico, una opinión, ¿no es cierto?, sobre un tema específico. ¿Ya? Por ejemplo, el texto argumentativo. ¿Qué es argumentar? Argumentar es demostrar una idea, defender tu pensamiento a través de ideas lógicas, coherentes y realistas. El texto argumentativo tiene como objetivo influir en el lector y convencerlo a través de una serie de razonamientos creíbles sobre un tema. Los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis, esto mediante la exposición de información al lector y la construcción de una argumentación sobre la misma. Su objetivo principal es persuadir al receptor de adoptar la perspectiva del autor. Cuidar las partes de un texto argumentativo es la clave. En resumen, argumentar es defender una idea. Por ejemplo, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con el aborto, por decir. Esa es mi tesis. En base a esa tesis, yo voy a preparar mis argumentos. Pero esos argumentos tienen que ser creíbles, tienen que ajustarse a la realidad. Yo no puedo argumentar con mentiras. ¿Me entiendes? ¿No? No puedo argumentar con mentiras. Yo tengo que defender ¿no? Mi tesis que no estoy de acuerdo con el aborto, o si estoy de acuerdo con el aborto, entonces yo tengo que argumentar, ¿no? Argumentar que se ajusten a la realidad, a la verdad. Eso es argumentar. ¿Ya? Estructura del texto argumentativo. Tesis. Es la idea fundamental que se defiende con una serie de razones. Es el elemento unificador del tema. Esa es tesis. Es la idea fundamental que se defiende con una serie de razones. Es el elemento unificador del tema. Tesis. Si tú me pides un ejemplo, por ejemplo, ya te dije, yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Esa es mi tesis. ¿Ya? Ahora, implica un conocimiento del tema y una investigación previa a su formulación. Tesis. ¿Qué características debe tener tesis? Claridad, claro, preciso, objetividad, creíble. Esas son características de tesis. Recursos, emplea ejemplos, citas textuales, ejemplo. Listo. Entonces aquí ya la tesis ya está dada.
Yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Esa es tesis. Argumentación. Son las razones que sirven para defender la tesis. Son pruebas o evidencias. Están basados en ideas coherentes, claras, precisas. Deben referirse a hechos reales. Esa es argumentación. Entonces, ¿qué es argumentación? Defender tu tesis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que yo puedo, ¿no? Y puedo sustentar mi tesis es, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en caso de las violaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, una niña que tenga 12, 13 años violado por un delincuente, ¿me entiendes? En esos casos, yo estoy de acuerdo que debe existir aborto, porque ese hijo no ha sido deseado, aparte de, ¿no? Que le han dañado a la mamá, ha sido contra su voluntad, ¿me entiendes? Aparte de su corta edad puede tener complicaciones. En esas cosas sí estoy de acuerdo, esa es mi argumentación número uno. ¿Ya? Si acá tú me dices, claro, siempre tus argumentos van a ser rechazados por algunas personas. Va a tener sus contradicciones. De hecho, te van a decir, pues, no, pero el Dios, acá no tiene que ver nada el Dios. ¿Entiendes? Acá nada tiene que ver el Dios. ¿Entiendes? Acá tiene que ver la salud mental de la niña. ¿Me entiendes? Ese es mi argumento. Entonces, por eso dice, están basados en ideas coherentes, claras, precisas, deben referirse a hechos reales. Esa es argumentación. ¿Ya? ¿Qué características debe tener argumentación? Claridad, orden, precisión, unidad. Convencimiento. Esa es argumentación. ¿Qué recursos debe emplearse? En cuanto, por ejemplo, es decir, sin embargo, etc. Para argumentar. Conclusión. Es el resumen final donde se reitera la tesis inicial. Señala la postura final del autor frente al tema. Esa es conclusión. Características, precisión, uso de conectores adecuados, emplea enlaces como, por lo tanto, por ello, para finales. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el aborto debe existir en casos de la violación. Esa es mi conclusión. Alguien me puede refutar, que me refute, pero con la realidad, con la verdad. Aquí no me pongan, ¿ya?, como testigo a Dios. Mayormente cuando se habla de estos temas, ¿no?, lo que saltan primero son los curas. No, pero el Dios es el único que puede. No. Acá nada tiene que ver el Dios. ¿Entienden? Jóvenes, entonces, espero que me hayan entendido. Ese es un texto argumentativo. ¿Me entiendes? Acá les he puesto un ejemplo de un texto argumentativo, por ejemplo. Dice, a 11 kilómetros de Cayo Largo, en Florida Keys, se ha decidido hundir deliberadamente un viejo barco de 100 metros que sirvió al país de Estados Unidos de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, para preservar la vida de la siguiente manera. Tesis. Argumentos. Primero, servirá como artífice artificial atrayendo abusos y al mismo tiempo para alejarlos de los delicados artífices naturales con el fin de preservarlos. Ahí está, primer argumento. Segundo argumento. Segundo, las algas marinas se incrustan en el cuerpo de metal y servirán de alimento al pez papagayo, que está en vías de extinción por falta de alimento. Argumento creíble. Tercero, será un refugio de vida para algunos corales, esponjas, bancos de
roncadores. Son animales marinos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Va a tener beneficios? Sí. ¿No? Esos son 3 argumentos creíbles. Conclusión. Por ello, apoyemos la vida marina de Cayos, porque ellos acogen presagios del futuro, apenas perceptibles. Y una forma de hacerlos es a través del hundimiento del barco Jimena a 400 kilómetros, a 40 kilómetros bajo el mar. Ahí está el texto argumentativo. Bien fundamentado, bien resumido, ¿no? Ese es texto argumentativo. Los géneros del discurso argumentativo. Tenemos discurso cotidiano, discurso jurídico, oratoria, ensayo, artículos. Recuerde, el texto argumentativo tiene 3 partes: tesis, argumentación, conclusión. Por ello puede tener 3 párrafos. Aquí está. La pregunta para ubicar tesis. ¿De qué trata la lectura? El hundimiento del barco Jimena y las ventajas para preservar la vida marina. Tesis. Argumento. ¿Cuáles son las razones que sustentan la tesis? ¿Para qué vas a hundir? Servirá como arrecife artificial. Será refugio para algunos corales. Argumento. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de la lectura? Apoyar a la vida marina a través del hundimiento del barco Jimena. Más claro que el agua, jóvenes. Listo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para la próxima clase ustedes van a preparar un texto argumentativo. Coge un tema creíbles que tú conoces, ¿no? Que puedes defender esas ideas. Prepara tu tesis, un texto argumentativo. Puedes coger cualquier tema que te guste. ¿De qué tema quieres hablar? Hay temas, muchos temas que tú puedes escoger. ¿Ya? Ese va a ser para la próxima semana. ¿Ya, jóvenes? Muchas gracias. Si hubiese alguna duda, pues vamos a clarificar en horas de la tarde, ¿sí? Gracias. Hasta más tarde, ¿eh? Cuídense.